Buenas noches, profesor. Hoy vamos a mostrar el estudio de prefactibilidad de Hidrogel S.A., el cual este trabajo fue elaborado por María Fernanda Campos Rodríguez, Alison Cerdas Abarca, Rebeca Osuna Monilla, Rocío Sánchez Vargas, Karen Senju, Alejandra López Campos. Hidrogel es un retenedor de agua, el cual contiene un polímero superabsorbente llamado policrilato de sodio. Este material tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de agua y de liberarlas lentamente después, cuando las plantas así lo requieren, logrando así mantener tus plantas hidratadas. En esta imagen se muestra el tamaño que presenta este polímero, el cual puede absorber 200 veces su tamaño. Con respecto al estudio legal que Hidrogel S.A. debe realizar, encontramos en la tabla el costo total inicial del estudio, el cual está constituido por la constitución legal de la empresa, la patente municipal, los permisos de funcionamiento, el estudio ambiental y el registro de la marca que ésta debe realizar, lo cual suma un monto de 609.613.99 colones. Proceso de producción. Tenemos 3 pasos, el cual el primero es el tanque de aislamiento químico, donde vamos a encontrar el policrilato de sodio en condiciones idóneas para su almacenamiento. La mezcladora, donde vamos a mezclar los componentes químicos en la velocidad y la temperatura correspondiente. Y por último, la máquina de empaquetado, donde esto se encargará de empacar, chorrear el producto en los empaques que se manejan. Y a continuación vamos a observar el croquis del proceso de producción. A continuación observamos el croquis de producción. Estos se manejan en línea, donde está el tanque de aislamiento químico, la mezcladora, la empacadora, también la conexión que hay con el almacén de materia prima y el almacén de producto terminado, como se muestra en la imagen. En relación a las características del local, este estará ubicado en Pavas de Alimentos Jack, Centroamérica, 100 metros sur y 200 este de bodegas Arburola. Presenta 150 metros cuadrados habitables en su totalidad. Este será arrendado y como es tan grande y amplio, entonces se pretende en la primera planta tener el área de producción y en la segunda el área administrativa del negocio. En relación a la producción óptima de Hidrogel S.A., se muestra en la tabla siguiente que se pretende producir paquetes de 200 gramos, 4.587 unidades, en paquetes de 500 gramos, 2.499 unidades, de 1 kilogramo, 1.246 unidades, de 10 kilogramos, 149 y 20 kilogramos, 83 unidades. Con respecto a nuestro mercado meta, establecimos que nuestro mercado potencial se encuentra en el gran área metropolitana, tanto hombres y mujeres de 35 a 64 años de edad, con un poder adquisitivo medio alto y con un estilo de vida que cuenten con una casa, con jardín y que cuiden del mismo. Con respecto a la viabilidad comercial, definimos que nuestro producto va a ser un producto biodegradable, ya que cada vez son más las personas que se interesan por productos que tengan un impacto positivo con el ambiente, por lo que nuestro empaque va a ser reciclable. También esperamos contar con 2 líneas, una industrial y otra comercial. Con respecto a los precios, van a rondar entre los 1.450 colones hasta los 100.000 colones, que ya sería la línea industrial de 20 kilogramos de hidrogel. Con el fin de ofrecer un mejor servicio a los consumidores, decidimos utilizar ambos canales, minoristas y mayoristas. En minoristas tales como ferreterías como EPA y mayoristas en tiendas especializadas como Agrotico.
Y con respecto a la promoción, esperamos promocionarnos por redes sociales, tanto como Facebook, Instagram, y mantener promociones constantes, tales como descuentos o 2x1 para llamar la atención de nuestros consumidores. Ahora entrando en temas de análisis financiero, vamos a tener el siguiente recorrido: supuestos, inversión inicial y valor residual, flujo de caja del proyecto y del inversionista, estado de situación financiera y estado de resultados. Empezando entonces con el tema de los supuestos, tenemos un crecimiento a nivel global de un 5,5% según el Banco Central de Costa Rica. Esto debido al avance que ha tenido la pandemia, todas las campañas de vacunación y las medidas de contingencia que se han aplicado. Asimismo, tenemos que los negocios han hecho muchos ajustes y transformaciones en sus formas de hacer negocios y debido a la reactivación de todas estas actividades, ¿verdad?, de mayor contacto físico. Por otro lado, tenemos el crecimiento a nivel nacional de un 2,6% establecido también por el Banco Central de Costa Rica. Esto que va de la mano también con la reactivación económica, que es resultado de la flexibilización de las medidas establecidas por el gobierno. Por otro lado, tenemos el crecimiento a nivel de industria o actividad comercial de un 21%, estos datos establecidos de acuerdo a Procomer. Esto es para el sector de plantas, flores y follajes. Sin embargo, nosotros no tenemos esa actividad comercial, sin embargo estamos directamente relacionados a ella. Por lo tanto, nosotros vamos a aplicar entonces un 10% debido a toda la tendencia que ha tenido el cuidado y mantenimiento de las plantas, tanto en oficinas, casas y demás. Con respecto a las proyecciones de ingreso, vamos a utilizar todas estas tasas anteriores, tanto para precio, unidades vendidas y a su costo variable relacionado. Para las proyecciones de gastos, pues se estableció un 1% o un 2% de aumento o disminución de acuerdo a la naturaleza de cada cuenta de gastos, tanto de salarios y cargas sociales, servicios públicos, de publicidad. Pueden tener pues a un aumento o una disminución de acuerdo a, ¿verdad?, diferentes factores que pueden suceder. Menos el de alquiler, ¿verdad?, que de acuerdo al contrato de arrendamiento se van a tener pues un plazo de 3 años con unas cuotas establecidas, y lo ideal sería que para el cuarto año en adelante y de acuerdo a 3 años, ¿verdad?, consecutivos, vaya a haber un aumento en la renta, y esto establecido de acuerdo al contrato de arrendamiento. Cuando se habla de la inversión inicial, eso se refiere a que lo flujo efectivo que se toma en cuenta al evaluar un gasto capital estimado desde el momento cero, o sea, desde cuando empezamos a iniciar un proyecto, por las necesidades de efectivo, inventario, financiamiento, cuentas por cobrar, pago a proveedores. Entonces, en este trabajo, si hacemos una proyección de un año final de los activos corrientes de efectivo aproximadamente a usar un año, incluyendo lo que es el inventario inicial, los gastos fijos y el alquiler y las remuneraciones. En este cuadro podemos notar que tenemos activos corrientes del efectivo de 2.110.862 para llegar a abastecer lo que son los gastos iniciales. Un mobiliario de equipo de oficina de 1.595.000, con maquinarias de 855 y los patentes de 500.000, donde hace el total de activos de 5.061.730. En este cuadro se puede notar específico de cómo hacemos la cantidad de mobiliario y equipo de oficina, donde llega un suma de 1.595.000, la maquinaria, la descripción y de cuál llegó a los 855. También tenemos un financiamiento por medio de los mismos propietarios, los mismos socios, donde se requiere una inversión de 1.800.000. Tenemos 3 socios donde se va a aportar 600.000 cada uno. Aparte, tenemos un financiamiento por medio de los acreedores, en donde vamos a ocupar un monto de 3.261.730 con un plazo de 5 años y un 6% de interés anual. Aquí tenemos la tabla del préstamo, tanto como la cuota, la amortización, y después de los 5 años se termina de pagar el préstamo. Tenemos también lo que es la determinación del valor residual. Para esto se utilizará un método contable
debido a que se adapta más la información y también las características del proyecto, por lo que se pueden identificar elementos y variables para el desarrollo del cálculo correspondiente, donde se va a encontrar el precio de adquisición de activos fijos y el valor en libro, estos al finalizar su horizonte económico. Tenemos a los activos en totales de 2.450.868, la depreciación y por último lo que es el valor de desecho, que son los 145.862. En relación con el estado de situación financiera proyectado, se encuentra dentro de los activos no corrientes la cuenta de efectivo. Esta corresponde al flujo neto de caja realizado durante la proyección. Para el total de activo no corriente encontramos mobiliario y equipo de oficina. Este corresponde a computadoras, equipos de escritorio, repisas. En el total de mobiliario, de igual forma se va a necesitar depreciar el equipo. Esta suma se mantiene constante durante todo el periodo de proyección. Con respecto a la maquinaria, esta se realiza una compra al inicio del año 2022 y tiene una vida útil mayor a la de 10 años, por lo que su depreciación se mantiene constante y no se requiere de una recompra. Dentro de los pasivos corrientes no contamos con ellos, sino que se cuenta con un pasivo no corriente que corresponde a la porción circulante y la deuda a largo plazo durante los primeros 4 años que tarda en amortizarse la deuda. En relación con el patrimonio, el capital social corresponde a la suma inicial que se paga por medio de las socias, 1.800.000, y esa se mantiene durante toda la vida útil del proyecto. Las utilidades acumuladas, como se puede observar, se inicia desde cero, esto ya que el proyecto actualmente no existe, por lo que no tiene una utilidad. La utilidad del año 1, que en este caso corresponde a 1.127.575, va a corresponder a la utilidad acumulada del siguiente periodo, y así sucesivamente. En cuanto al estado de resultados proyectado, como se puede ver, las ventas corresponden a las unidades calculadas multiplicado por el precio, y para cada año se incluye una tasa de crecimiento establecida en los supuestos. De igual forma ocurre con el costo de ventas, que incluye el costo de la inflación. Los gastos de operación corresponden a costos y gastos administrativos en los que incurre la empresa para el correcto funcionamiento de la misma, tales como cargas sociales, salarios, materiales, patentes y demás. Los gastos financieros, estos son los intereses que se pagan de forma periódica por el préstamo solicitado. En cuanto al impuesto sobre la renta, este se calcula de acuerdo como lo pide el Ministerio de Hacienda para la PYME. Este es el caso de que en el año 1 se encuentra un exento en el 100%, en el año 2 un 75% y en el año 3 un 50%. Para los años posteriores se va a cumplir con una tasa del 5% sobre los primeros 5 millones de utilidad, un 10% entre los 5 y 7 millones y medio, un 15% entre los 7 millones y medio y los 10 millones, y una tasa de un 20% sobre las utilidades mayores a los 10 millones. Ahora seguimos con el flujo de caja del proyecto proyectado para Hidrogel S.A. Primeramente tenemos ingresos por ventas. Estos corresponden a la proyección de ingresos de cada uno de los paquetes, el de 200 gramos, 500 gramos, 1 kilogramo, 10 kilogramos y 20 kilogramos. Además, cada una de las ventas van variando respecto al porcentaje de incremento anual proyectado y el incremento del precio que se estima para un 2.60% anual. Luego tenemos lo que es la venta de activos. Aquí esta cuenta se encuentra en ceros, pues al inicio del proyecto no se cuentan con ningún activo que se pueda vender y durante estos primeros 10 años no se planea tampoco vender ninguno de los activos que han sido adquiridos. Luego tenemos los costos de producción variables. Esto incluye la materia prima, el empaque, el agua, la energía. Luego los costos y gastos administrativos, que corresponden a salarios, cargas sociales, materiales de oficina, suministros de limpieza, cuentas de agua, electricidad, internet,
así como la publicidad y promoción, además del alquiler. De seguido tenemos lo que es la depreciación, que corresponde a la depreciación de cada uno de los activos que se han ido adquiriendo durante la vida del proyecto. Luego tenemos un valor en libros al final del año 10 por 243.103.78, que es el monto que se estima para aquellos activos que no se han terminado de depreciar para ese año. Luego tenemos la utilidad antes de impuestos, los impuestos, que son los impuestos que se han usado durante toda la dinámica del proyecto. La utilidad neta, luego tenemos el valor en libros que ya analizamos, la depreciación, una inversión en activos que corresponde a la inversión en todos los activos que son necesarios al principio del proyecto para poder iniciar el mismo, y una inversión en capital de trabajo. Luego tenemos el valor residual que se estima para el año final en 145.862.27, el cual se ha estimado por el método contable, dándonos como resultado un flujo de caja neto. Ahora continuamos con lo que es el flujo de caja del inversionista proyectado para Hidrogel S.A. Tenemos unos ingresos por ventas que ya anteriormente analizamos estos montos. Otros ingresos no se tienen, es por esto que esta fila aparece en ceros. Costos de producción variables y gastos administrativos también son los mismos montos que ya anteriormente se especificaron. Ahora tenemos intereses del préstamo. Recordemos que existe un préstamo por un plazo de 5 años y bajo una tasa del 6% anual. Así que esos intereses son calculados bajo el saldo a cada año por este 6% anual. Luego tenemos la depreciación de los activos, el valor en libros. Luego lo que es la utilidad antes de impuestos, los impuestos, que son los mismos correspondientes o que se han utilizado bajo el impuesto de renta correspondiente a cada año. Tenemos una utilidad neta, el valor en libros, luego la depreciación, que es la misma que se utiliza. Y ahora tenemos también el rubro de inversión en activos. Algo que no se mencionó antes es que tanto en el año 2027 como en el año 2031 será necesario incurrir en una inversión en activos adicional. Luego tenemos la inversión en capital de trabajo, el préstamo que se ingresa este monto del préstamo en el primer año. Entonces es por esto que aparece en el año 2022. Y luego tenemos la amortización de la deuda que corresponde a ese mismo préstamo que ha sido tomado, dando como resultado un flujo de caja. Ahora, vamos a analizar algunos rubros financieros que son relevantes tanto para el proyecto como para el inversionista. Lo primero es el valor actual neto. Para el proyecto se ha estimado un valor actual neto de 71.372.983.43 y para el inversionista un valor actual neto de 71.865.429.97. Ahora, se tiene una tasa, ambos han sido descontados bajo esta tasa de descuento de flujos de un 14%. Luego se tiene que da como resultado una tasa interna de retorno del proyecto de 84% y el inversionista del 113%. Ahora, según el periodo de recuperación para las inversiones, se corresponde que para el proyecto el periodo de recuperación se estima en 3.75, es decir, 3 años y aproximadamente 9 meses. Y el del inversionista en 5.17, que corresponde a 5 años, 2 meses y 12 días aproximadamente. Tenemos lo que es la parte de simulación, donde usamos el DT Simulator, hacemos lo que son los escenarios probabilísticos. Los variantes que se llegó a utilizar es la tasa de crecimiento en ventas, que llegó a ser como un mínimo del 10%, una moda del 12.5% y una máxima del 15%, el cual también hacemos la parte del BERTS, que llegó a ser 0.14%. Al igual usamos los variantes de precio por paquete, los costos variables de cada paquete, los costos fijos y las ventas iniciales. Hacemos lo que es el flujo de efectivo utilizando esos variantes y generamos el simulator. Lo que nos da aquí es el valor presente a un 14% es de 19.819.330 y una tasa interna de retorno de un 30%, el cual utilizamos una tasa de descuento de un 10%.
Aquí podemos verlo, cómo sacamos el valor neto al 14%, donde tenemos en lo máximo mínimo, donde tenemos el 70% de que el BAN sea mayor que 20 millones y un 100% donde se va a ver que la meta es mayor a 36 millones. Tenemos lo que es la simetría, el psicosis. Utilizamos una simulación con interacciones de 200 variables. Una variable tenemos 4 de variable de entrada y 2 variables de salida.